en el día de hoy se ha pensado desarrollar o a poner a consideración de ustedes algunas reflexiones y puntos de vista en torno al tema de la internacionalidad del arbitraje. En ese orden de ideas, con los doctores Zuleta y Pose, hemos pensado en un mecanismo para distribuirnos un poco la presentación sin perjuicio pues de las intervenciones, sin perjuicio decía de las intervenciones por parte de este amable auditorio en el momento en que lo estimaran pertinente. Un poco pensando en el desarrollo del tema, el doctor Eduardo se haría cargo de una parte inicial de la presentación, lo cual sería seguido por el doctor Daniel Pose en cuanto a ciertos criterios, y al final intervendría este servidor con algunas reflexiones sobre otro de los criterios establecidos en la ley al respecto. De suerte pues que creo yo que salvo que hubiera alguna anotación por parte de mis colegas, podríamos proceder reiterándoles de nuevo nuestro agradecimiento y complacencia. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a la Cámara y al Centro de Arbitraje por esta invitación. La idea, como lo mencionaba Nicolás, pues es que podamos tener un diálogo. Esto es más una tertulia, una conversación sobre los temas que trae la Ley 1563. Como lo mencionaba Nicolás, vamos a dividir esto como en tres partes. Yo trataré de hacer una introducción general de qué fue lo que hizo la Ley 1563 en materia de internacionalidad del arbitraje. A renglón seguido, Daniel abordará los primeros dos criterios de internacionalidad que trae la Ley 1563 en su artículo 62. Y Nicolás terminará con el llamado criterio económico o objetivo de la ley, que es el que ha generado mayores preguntas en muchos foros. En el tema de la internacionalidad del arbitraje, tres o cuatro comentarios. Primero, para quienes no lo hayan visto, les recomiendo en el libro que publicó el Comité Colombiano de Arbitraje del Ministerio de Justicia sobre este estatuto arbitral, un excelente artículo del doctor Eduardo Silva Romero sobre la internacionalidad del arbitraje, en el que trae un comentario que me parece que es fundamental, y es que el arbitraje no es ni nacional ni internacional, ni es nada. El arbitraje es un procedimiento y como tal es un arbitraje. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso nos va a permitir entender que lo que vamos a tener que ver para determinar lo que llamamos la internacionalidad del arbitraje es realmente la internacionalidad de la relación jurídica subyacente, sea una relación jurídica sustantiva o sea una relación jurídica procesal, pero es la relación jurídica que subyace la que nos va a permitir definir si el arbitraje al que estamos enfrentados es o no es un arbitraje internacional. Y los criterios que trae la Ley 1563 en esa materia obedecen a eso. Van a notar ustedes una primera y fundamental diferencia entre los criterios de la Ley 1563 del artículo 62 y lo que traía la Ley 315, en el sentido de que la ley se refiere tanto a la relación jurídica como al conflicto. Si ustedes miran, la Ley 315 traía una cosa bastante curiosa en el texto, y es que se refería sistemáticamente a si el conflicto entre las partes o si las partes en la disputa no se refería a la relación jurídica sustancial, sino a una situación en la que ya existiera una disputa entre las partes. Parecería que la Ley 315 se estuviera refiriendo al compromiso y no a la cláusula compromisoria. Era una modificación bastante particular que se hizo frente a la ley modelo UNCITRAL. Segunda reflexión importante respecto de la Ley 315 frente a la 1563. La Ley 315 traía en su definición de arbitraje internacional un texto según el cual el arbitraje será internacional cuando las partes así lo hubiesen pactado, decía, y además se dé uno de los siguientes criterios. Y ese cuando las partes así lo hubiesen pactado se entendió por muchos autores y en muchos casos
como un requisito de que había que poner en la cláusula que el arbitraje era internacional, y que si no se ponía que el arbitraje era internacional, entonces no se cumplía con un requisito para la internacionalidad del arbitraje. Dos comentarios sobre ese punto particular. Primero, claramente la ley 1563 elimina esa referencia a que cuando las partes así lo hubiesen pactado. No es un texto que provenga de la ley modelo de UNCITRAL, es un texto que se introdujo en los debates en el Congreso colombiano. Y segundo, es un criterio que realmente nunca, o es una referencia a la internacionalidad que realmente nunca constituyó un requisito para la validez del pacto. No era necesario, por más que así se interpretó por algún sector de la doctrina, que se incluyera la palabra internacional para que el arbitraje se considerara internacional. Uno, si se mira la exposición de motivos, claramente a lo que se refería eso era a que las partes hubieran pactado arbitraje, no a que las partes hubieran pactado la internacionalidad. Y en segundo lugar, ese punto tenía o tuvo una decisión, se debatió en un tribunal arbitral internacional CCI. Si no recuerdo mal, la referencia era Consorcio del Caribe contra Boscalis. En ese caso particular se propuso o se cuestionó la competencia del tribunal con la indicación de que el arbitraje no era un arbitraje internacional, sino más bien era un arbitraje nacional, y el argumento que se utilizó era precisamente que se decía o no se decía en la cláusula que el arbitraje era internacional. El análisis que hizo el Tribunal Arbitral CCI en ese momento fue: uno, mirados los antecedentes de la ley, es claro que eso no es un requisito. Dos, si eso fuera un requisito, estaríamos desconociendo la Convención de Nueva York al fijar requisitos adicionales para los pactos de arbitraje. Y tres, la interpretación que le dio ese tribunal era la que les acabo de mencionar, que cuando dice cuando las partes así lo hubieran pactado se refería al pacto de arbitraje y no a la internacionalidad del arbitraje. De manera que hoy ese requisito no existe, si es que alguna vez fue requisito, y no hay necesidad de poner en el pacto de arbitraje que se trata de un arbitraje internacional. Obviamente que eso puede dar lugar a dudas sobre qué arbitraje es el que quieren las partes, pero si está dado uno de los elementos de los tres criterios de internacionalidad de la ley 1563, pues claramente el arbitraje podrá ser un arbitraje internacional sin necesidad de que haya un pacto expreso de las partes sobre internacionalidad. Eso como primera reflexión sobre este tema. Lo segundo, la ley 315 tenía dos criterios de internacionalidad que la ley 1563 eliminó, en mi sentir con muy buen criterio. El primero, la ley 315, ustedes recordarán que siguiendo la ley modelo UNCITRAL decía que el arbitraje es internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre por fuera del domicilio de las partes. Ese inciso particular, si no recuerdo mal, inciso tercero del artículo 1 de la ley 315 fue materia de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el doctor Juan Pablo. La Corte Constitucional, recordarán ustedes también, declaró una exequibilidad condicional con un criterio bastante particular, y es que la Corte dijo que había que mirar la nacionalidad de las partes. Criterio, en mi sentir, equivocado, porque el criterio de nacionalidad nunca ha sido un criterio para la determinación de la internacionalidad de la relación jurídica. En el salvamento de votos se dijo que el criterio debería haber sido domicilio, no nacionalidad. Sin embargo, convivimos con ese criterio de la nacionalidad de las partes. Ese criterio hoy desaparece con la ley 1563, la nacionalidad de las partes para los efectos de determinar la internacionalidad o no de la relación jurídica, y por lo tanto la posibilidad de pactar arbitraje internacional ya no existe. El otro criterio que eliminó es otro artículo que proviene también de la ley modelo, y se refiere al evento en que la controversia o la relación jurídica afecte los intereses de más de un Estado. Era uno de los criterios más difíciles de explicar aún para los mismos autores de la ley modelo en los trabajos preparatorios, y es un criterio que, como les digo, desapareció, y nos quedamos con los criterios que están hoy en la ley y a los cuales se referirán Nicolás y Daniel. Otro punto fundamental de la ley es que en la ley 315
nunca quedó claro ese criterio de internacionalidad a quién aplicaba desde el punto de vista de la territorialidad de la ley. Se debatió sistemáticamente bajo la ley 315 si la ley 315 aplicaba a un pacto de arbitraje internacional en el que intervenía una parte colombiana, pero, por ejemplo, el contrato se regía por la ley de Nueva York y las partes habían pactado sede de Nueva York para el arbitraje. La ley 1563 en esa materia es absolutamente categórica en su artículo 62, al señalar que las disposiciones de la presente sección, la relativa al arbitraje internacional, con excepción de los artículos 70, 71, 88, 89, 90, 111 a 116, que se refieren al exequatur, que se refieren a las intervenciones de los jueces en el arbitraje y que se refieren al recurso de anulación, dice que se aplicará únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en territorio colombiano. Surgen entonces dudas o preguntas como la siguiente: si una parte o dos partes en un arbitraje pactan arbitraje internacional en un contrato que está regido por la ley de Nueva York y pactan como sede del arbitraje Nueva York, ¿puede la ley 1563 aplicarse para determinar si esas partes podían o no pactar ese arbitraje? Existen dos posibles respuestas. La primera, decir sí, la ley 1563 rige en el territorio colombiano y en consecuencia se aplica a la parte colombiana que haya pactado el arbitraje. Sin embargo, la ley dice claramente que se aplica a los arbitrajes cuya sede esté en territorio colombiano, por lo que la segunda respuesta podría ser perfectamente no, no se aplica la ley 1563. Al pacto de arbitraje se aplica la ley que las partes han determinado como ley aplicable. La sede del arbitraje no es Colombia, es Nueva York, luego tampoco se aplica por ese criterio. Dirá alguien, pero entonces la decisión que se profiera se quedará sin control en Colombia. La respuesta es no, porque si ese laudo se va a hacer efectivo en Colombia, tendrá que pasar por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, quienes determinarán en ese momento si existió o no alguna de las causales para negar el reconocimiento y ejecución del laudo. De manera que creo que es posible sostener que en pactos de arbitraje que no tengan a Colombia como sede, no aplicaría la ley 1563 para determinar si esas partes podrían o no pactar el arbitraje. El siguiente punto en esa materia, que también es relevante tenerlo en cuenta, es que el artículo 70, y eso juega con esta hipótesis que les estoy planteando, que como les digo tiene dos posibles respuestas. El artículo 70 de la ley 1563 ordena al juez colombiano remitir a las partes a arbitraje cuando hay un pacto de arbitraje. Y aquí, ¿qué importancia tiene esto con el criterio de internacionalidad? Ustedes recordarán que la Convención de Nueva York establece que cuando una parte presente una demanda judicial y exista para el contrato respectivo un pacto arbitral, el juez deberá remitir a las partes a arbitraje, y dice la Convención de Nueva York, salvo que la cláusula sea nula, ineficaz o inaplicable. El artículo 70 simplemente le ordena al juez que remita a las partes a arbitraje, no hace ninguna referencia a si el juez debe entrar a observar o no si la cláusula es nula, ineficaz o inaplicable. ¿Qué efecto tiene eso? Nuevamente un punto para pensar, simplemente les estoy dejando algunas reflexiones sobre el tema. Si se presenta una demanda judicial a un juez colombiano y se le presenta un pacto que la parte que presenta la demanda judicial considera que no es aceptable como pacto de arbitraje internacional, ¿qué tiene que hacer el juez colombiano? Primera hipótesis, mirar el artículo 70 y la Convención de Nueva York y entrar a mirar si la cláusula arbitral es nula, ineficaz o inaplicable. Segunda hipótesis, considerar que el artículo 7 de la Convención de Nueva York consagra el principio de favorabilidad de la norma interna y en consecuencia estimar que en la medida en que el artículo 70 no le da al juez
sino al tribunal arbitral la competencia para resolver sobre si la cláusula es nula, ineficaz o inaplicable, simplemente remite a las partes a arbitraje y será el árbitro o el tribunal arbitral quien tenga que tomar la decisión respecto de la validez de la cláusula en virtud del principio de competencia de la competencia. De manera que ese es un cambio fundamental, creo yo, desde el punto de vista de la ley colombiana, en que uno fija claramente el ámbito territorial de aplicación de la ley, cosa que no hacía la ley 315. Segundo, le da al juez le impone al juez la obligación de remitir a las partes a arbitraje cuando haya un pacto de arbitraje, sin entrar en las mismas consideraciones que tiene la Convención de Nueva York. Y tercero, eso podría resultar en que cuando haya un pacto de arbitraje, en que la sede no sea Colombia, ni qué decir si la ley aplicable no es la colombiana, en que pueda terminar el juez obligado a remitir a las partes a arbitraje sin entrar a mirar si a la luz de la ley 1563 la parte colombiana podía o no pactar el arbitraje internacional, y el control se dará por vía del control del laudo al momento de pedirse el reconocimiento y ejecución. Creo que con esto, y sumado a la manera perentoria como la ley establece que para el arbitraje internacional se aplicarán las disposiciones de la ley, los convenios, convenciones internacionales en las que sea parte Colombia, creo que con este esquema de internacionalidad, con estos criterios que vamos a ver ahora en detalle, y con esta limitación, si es que aceptamos o admitimos esta posible interpretación de la ley, que creo que es viable, el juez colombiano, perdón, la persona que venga a elegir o a tener en cuenta la ley colombiana como una ley para utilizar en sus arbitrajes, tendrá que tener en cuenta, uno, que si fija la sede en Colombia, son los criterios de esta ley los que le van a regir su pacto de arbitraje y los que van a determinar si su arbitraje es internacional o no, y son criterios internacionales, son criterios de ley modelo, son criterios tomados, el único que no es de ley modelo, tomado de una de las leyes más avanzadas del mundo, Código de Procedimiento Civil francés. Y segundo, van a tener de alguna manera la tranquilidad de que si pactan arbitraje internacional con una sede fuera de Colombia, pues no estaría en discusión cuál es la ley que se aplica a ese pacto de arbitraje. Tendría que ser la ley de la sede o la ley del contrato, depende de la jurisdicción que corresponda, pero tendrán que determinar la validez de ese pacto arbitral, en mi ejemplo, o a la luz del contrato, ley de Nueva York, o a la luz de la sede, Nueva York, pero no a la luz de los criterios de la ley colombiana. Creo que con eso, sumado al hecho de haber trasladado la competencia definitivamente sobre la validez, inoponibilidad, inexistencia, ineficacia de la cláusula al tribunal arbitral, Colombia da un paso sustancial en materia de arbitraje internacional, y no por nada y no gratuitamente el señor John Bichie, quien es hoy presidente de la CCI, considera que con esta ley de arbitraje el futuro del arbitraje internacional en América Latina, según sus propias palabras, está en Chile y en Colombia. Esperemos que los jueces entiendan eso, que nosotros, operadores del tema, entendamos eso, y que nuestra ley de arbitraje internacional se aplique como una ley de arbitraje internacional y no como un estatuto local sujeto a las avatares que tuvo que pasar la ley 315, que en mucho ayudó, pero que ya afortunadamente dejó de existir. Y antes de entrar en el análisis de las primeras dos causales bajo las cuales el artículo 62 califica el arbitraje como internacional, voy a tratar de ponerle un poquito de picante al tema. Doctor Eduardo, para que me conteste usted, hacia ahora o después, el artículo 62 en la parte donde introduce las causales usa la expresión "se entiende" que el arbitraje es internacional cuando, y me pareció escucharle a usted decir que
que el arbitraje podrá ser internacional si las partes así lo quisieron cuando se den, desde luego, una de las causales. Entonces creo que uno de los debates que está por resolver es si ocurrida una de estas causales, a dos de las cuales me debo referir, el arbitraje es internacional. O si ocurridas unas de esas causales, las partes pueden convenir explícita o tácitamente que el arbitraje es internacional. Usted me dirá si quiere contarnos usted qué opina sobre eso antes de que yo entre las dos causas. Después le cuento los temas de cierre. Bueno. Sí, el otro tema que creo que vale la pena reflexionar, me excusa si me estoy metiendo en... advirtiendo de entrada que estoy de acuerdo en que en el planteamiento que usted hacía de que si se pacta arbitraje internacional con sede en el exterior no aplica esta ley en esencia porque la ley lo menciona. Sí, ese es un tema, digamos, la posibilidad de pactar arbitraje en Nueva York, sede de Nueva York, un contrato sometido a la ley de Nueva York por una compañía colombiana domiciliada en Colombia, es un tema de capacidad o es un tema de norma de orden público que lo prohíbe. Si es de capacidad, entonces debiéramos aplicar el principio de que los colombianos no pueden celebrar en el exterior aquello que no podrían celebrar en Colombia si el acto va a tener efectos en Colombia. Digamos, la regla de capacidad, eso es artículo tal vez 18, 19 o 20, no recuerdo cuál de los tres del Código Civil, es que la capacidad persigue al colombiano cuando se va para afuera si el acto luego va a tener efectos en Colombia. O si es un tema de norma de orden público que dice se puede o no se puede celebrar arbitraje únicamente en estos eventos. Creo que afortunadamente está la estipulación expresa de la norma que dice que esta ley no aplica, sino cuando el arbitraje va a tener sede en Colombia, porque si no ese debate estaría abierto, ¿sí? ¿De qué se trata? Y obviamente si es un tema de capacidad, no a la luz de capacidad de incapacidad absoluta, incapacidad relativa, sino de las incapacidades particulares que a ratos se confunden con lo que son los actos prohibidos. O sea, cuando es un acto prohibido por la ley o es un tema de una incapacidad particular en donde la ley ha establecido que una persona, dadas sus cualidades, no puede celebrar cierto acto. Pero bueno, esos son debates por abrir. A mí realmente me invitaron o nos distribuimos acá a hablar de las dos primeras causales del artículo 62. La primera de ellas dice, abusando de la libertad de estar acá, voy a leer la causal primero, también tratando de provocar algo de debate. Dice, las partes en un acuerdo de arbitraje tengan al momento de la celebración de ese acuerdo sus domicilios en estados diferentes. Y entonces, si uno se lee, luego precisa el artículo, pero vamos a parar en este párrafo un momento. Si uno lee de corrido ese párrafo, encuentra pues que a primera vista pareciera que no se puede tener arbitraje cuando el domicilio de las dos partes está en Colombia, arbitraje internacional, valga notar. Y uno empata esa lectura rápida de la norma con la sentencia de la Corte Constitucional que había dicho que la exequibilidad condicionada, que el artículo de la ley 315 permitía el arbitraje internacional entre dos domiciliados en Colombia, siempre que hubiera un elemento internacional. De manera que la Corte había dicho que sí se podía, si había domicilio de las dos partes en Colombia, sí se podía pactar arbitraje internacional, pero había que mirar que existiera ese elemento adicional. Y entonces
pareciera de esa lectura rápida que la ley hubiera optado porque no se puede el arbitraje internacional si las partes tienen el domicilio en Colombia. Sin embargo, creo yo que hay es que invitar a que este artículo se lea con un poco más de detenimiento para encontrar casi que lo que se está diciendo es lo contrario de lo que surge de esa primera lectura. Y eso surge de una circunstancia, y es que la ley está diciendo que el momento en el que se debe mirar en donde las partes tienen su domicilio no es el momento de la celebración de la ejecución del contrato, sino en el momento del acuerdo de arbitraje. Y ese momento, pues en la mayoría de los casos, ocurre antes de que el contrato sea ejecutado. ¿A qué viene el cuento? Pues obviamente habrá montones de circunstancias contractuales en que el arbitraje internacional es relevante, pero las principales seguramente estarán relacionadas con temas de derecho minero, temas de derecho petrolero, temas de contratación estatal, o en general circunstancias en que compañías extranjeras por tener negocios permanentes en Colombia tienen que establecer o bien una filial o bien una sucursal, eventos todos estos en los cuales tienen que constituir una filial con domicilio en Colombia o una sucursal y por lo tanto establecer el domicilio en Colombia. El Código de Minas dice expresamente que en el artículo 19 que para la celebración del contrato de concesión deberá establecerse una sucursal, filial, subsidiaria domiciliada en el territorio nacional. Y entonces si para celebrar el contrato de concesión tiene esa filial y tiene domicilio, ¿aplica o no aplica la causal? En el Código de Petróleos, en el artículo 10, se dice que las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero que quieran establecerse en Colombia y celebrar con la nación o con particulares contratos sobre petróleos, deberán constituir y domiciliar en la cabecera del circuito de notaría de Bogotá una casa o sucursal, etcétera. En la ley de contratación pública también se exige pues el domicilio derivado del establecimiento de negocios. En el Código de Comercio, la actividad permanente obliga a abrir un establecimiento de comercio y eso constituye circunstancia pues que atribuye domicilio en el territorio colombiano. Entonces, pero todo eso está relacionado realmente es con la ejecución del contrato subyacente. El pacto arbitral se puede haber celebrado antes de que ese domicilio se haya constituido. Y la norma dice que se debe mirar es en el momento de la celebración del acuerdo. De manera que esta causal sí puede llegar a tener aplicación cuando el pacto arbitral se ha celebrado entre una compañía que todavía no se ha constituido su domicilio en Colombia, pero luego, posteriormente, para efectos de desarrollar, de ejecutar el contrato que ha celebrado, constituye la filial, constituye la sucursal y por lo tanto se domicilia en el país. Esto, además, esta norma pues corresponde a lo que la Secretaría General de UNISDRO ha establecido como referencia para establecerlas en relación con las causales A y las causales de lo que llaman en inglés el place of business, que traduciría uno domicilio, y en esencia que lo que busca desarrollar es el concepto de la conexión sustancial con el lugar en que se desarrolla.
el contrato. Y que en esencia está recogiendo el criterio que se ha establecido en la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías en el artículo 1, que también hacía referencia a que al tiempo de la celebración del contrato, el comprador y el vendedor tuvieran sus establecimientos en estados diferentes. Esto también, de acuerdo con ese análisis que se realiza por el secretario general de UNIDROIT, que es el A-CN 9-264. Es relevante porque se ha comentado que debe mirarse no el domicilio de la matriz, sino el domicilio de la subordinada o la oficina que realmente negoció el contrato. En muchas ocasiones, en los temas mineros, petroleros, de contratación, negocia el contrato es una oficina extranjera y luego la filial o la subsidiaria que lo suscribe está domiciliada en Colombia, pero no es la que negoció el contrato. De manera que si se da espacio a esa interpretación del secretario general de las Naciones Unidas, cabrá distinguir entre, nuevamente digo, cuál es la casa, la oficina, la filial que negoció el contrato, frente o a diferencia de la sociedad que se constituye en Colombia para desarrollarlo. La segunda causal, la causal del literal B, nos dice que el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situada fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios. A riesgos de que el espíritu del legislador aquí sentado me corrijan, yo creo que esta causal nos obliga a entender qué quiere decir parte sustancial de las obligaciones. Si es la aplicación del criterio de la obligación diferenciadora del contrato. En la mayoría de los contratos hay un pago de dinero. En el contrato de compraventa hay un pago de dinero. En el contrato de arrendamiento hay un pago de dinero. En el contrato de prestación de servicios hay un pago de dinero. Y eso ha llevado a que se diga en derecho internacional privado que el pago de dinero no es la obligación diferenciadora de los contratos. Entonces, ¿será que cuando acá en esta causal dicen que el lugar cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones se refiere a esa obligación diferenciadora? O la otra opción es que nos esté planteando el legislador que en los contratos hay obligaciones de la esencia, obligaciones de la naturaleza y obligaciones accidentales, y que entonces lo que quiere el legislador es que sea una de esas obligaciones esenciales del contrato la que tenga por lugar de cumplimiento un lugar situado fuera del estado en el cual las partes tienen su domicilio. Yo creo que es este segundo criterio y no el de la obligación diferenciadora. De manera que siempre que en un contrato las obligaciones esenciales, bien sea la prestación del servicio, la entrega y la tradición de la propiedad de bienes, o el pago de la suma de dinero correspondiente, que son las obligaciones esenciales del contrato, se cumpla en un lugar diferente, entonces estará enfrente de la causal prevista en el literal B. Con una aclaración adicional, y es que el artículo dice que basta que una parte de esa obligación se cumpla en lugar diferente. Porque puede ocurrir que se inicie el cumplimiento de esa prestación en el exterior y se termine cumpliendo en Colombia.
por ejemplo, en un contrato con una empresa para que realice la perforación en un pozo petrolero y debe traer un taladro desde Houston y introducirlo a Colombia, llevarlo al campo y hacer la perforación y luego llevarlo afuera. Uno ahí sí se pregunta si una parte sustancial de la obligación se cumplió en el extranjero a la luz de este segundo criterio. Sí, desde luego, y entonces estaríamos enfrente de la causal. Y análisis semejantes se podrían hacer en muchas ocasiones. O sea, una prestación de servicio para la cual se traen profesionales del extranjero. ¿Se está cumpliendo parte de la obligación en el extranjero? En un lugar diferente del domicilio, sí. ¿Y en qué deriva esto? Que empresas domiciliadas ambas en Colombia podrían en estos eventos entonces estar o bien pactando, si es que voluntariamente lo quieren, o bien terminando en un arbitraje internacional por la sola presencia de la causal. Estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes en relación con estas dos causales. Muchas gracias, doctor Daniel. Además, pues han quedado planteadas ciertas inquietudes que esperamos poder comentar con el apoyo de ustedes al terminar esta presentación. Dicho lo cual, quisiera pasar a la parte de la tercera causal, o el tercer criterio realmente para la internacionalidad del arbitraje, para cuyo propósito quisiera solicitar la ayuda tecnológica de la doctora Laura, habida consideración de las limitaciones que sobre el particular tengo. Gracias, doctora Laura. Muchas gracias. Bueno, antes, para ir iniciando este tema, quisiera señalar que los criterios anteriores se han considerado que tienen un contenido netamente jurídico, básicamente jurídico. El tercer criterio que establece la ley 1563 es el que, como mencionaba Eduardo, tiene un contenido económico. Efectivamente, la norma a la cual estamos haciendo referencia es la letra C del artículo 62, que, como ustedes ven y como es absolutamente conocido, señala que se entiende que el arbitraje es internacional cuando, de estos dos renglones, la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Y aquí surge, pues, la connotación económica de este criterio, el cual se centra en la afectación de los intereses del comercio internacional. Dos renglones, digo, pero dos renglones que tienen un amplio campo de interpretación o de análisis. Ahora, si pudiéramos, por favor, pasar a la anterior. Este criterio tiene en la normatividad colombiana el antecedente de la ley 315 de 96. La ley 315 del 96 señalaba, pues, será internacional el arbitraje con las connotaciones que mencionó Eduardo, de que había que bautizarlo, ponerle el apellido internacional, decían algunos, pero incluía dentro de los criterios cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte directa e inequívocamente los intereses del comercio internacional. Ese era el texto de la ley 315 del 96, en el cual, contrario a la norma actual, se incluían las expresiones directa e inequívocamente los intereses del comercio internacional. Esta, en la demanda que mencionaba
Eduardo, contra algunas partes de la ley 315 del 96, no se incluyó este numeral quinto, de suerte pues que él no fue objeto de análisis por la Corte Constitucional en la sentencia de 1997. Tampoco a su turno fue un criterio empleado o desarrollado en alto grado, o yo diría en ningún grado, jurisprudencialmente y doctrinariamente. No hubo en ese caso ningún pronunciamiento sobre ese particular. Entonces, habría que ver de dónde viene esta norma que se incorporó originalmente en la ley 315 y ahora con un texto mucho más amplio en la ley 1563, artículo 62, letra C. ¿De dónde sale? Tal como mencionaba Eduardo, este criterio no está en la ley modelo de UNCITRAL, contrario a los otros dos a los cuales hizo referencia Daniel, los cuales provienen de la ley modelo de UNCITRAL. Este criterio proviene de la normatividad francesa, específicamente del artículo 1504 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés. La norma este artículo 1504 era anteriormente el artículo 1492 del mismo código, y a raíz de la reforma que se le hizo en el año 2011 pasó a ser 1504, pero conservó su texto así, de acuerdo, y yo creo que quisiera subrayarlo, de acuerdo a una traducción de Yves Derans y Fernando Mantilla sobre la nueva ley, los nuevos aspectos de la ley francesa de arbitraje, lo cual le da autoridad al texto en español proveniente del original francés. Y se dice, será internacional el arbitraje que afecte los intereses del comercio internacional. Bastante, por no decir idéntico a lo establecido en la letra C del artículo 62 de nuestra actual legislación. Entonces, ese es el origen, la fuente normativa del texto actualmente recogido en la ley 1563 y anteriormente recogido en la ley 315, pero con un criterio mucho más restrictivo, porque se exigía, como mencionamos, la afectación directa e inequívoca. Muy bien, esto es lo que se tiene normativamente. Pero, ¿cómo pudiera entenderse esta expresión tan amplia? Y sobre todo, ¿cómo pudiera aplicarse? Pues bien, yo quisiera someter a consideración que, si quisieras pasar por favor, de acuerdo con el artículo 64 de la ley 1563, allí se menciona en su primer inciso que en la interpretación del arbitraje internacional habrá de tenerse en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Entonces, ¿qué sugiero en torno a esta misma regla contenida en la ley 1563? Que habría que acudir a lo que señala el artículo 64 para buscar la interpretación de este literal C del artículo 62. Ahora, yo subrayo que habrá de tenerse en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad. Y ciertamente es un mandato para efectos de la interpretación en el momento en que haya de hacerse. Pero al mismo tiempo, también vale la pena señalar de dónde proviene esta instrucción de interpretar teniendo en cuenta el carácter internacional y promoviendo la uniformidad. Y la respuesta es la siguiente, si pudiéramos pasar, si eres tan gentil. La respuesta es la siguiente. La ley 1563 tiene una amplísima soporte en la ley modelo de UNCITRAL. Eso es perfectamente conocido y patente e intencional. Pues bien, la ley modelo de UNCITRAL
que únicamente ha tenido una modificación en el año 1996 para referirse al pacto arbitral y a las medidas cautelares, incluyó en ese momento un artículo 2A, aprobado, como se menciona, en el año 2006, el cual recogió lo que está consignado en el artículo 64 actual. En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. De tal manera, quisiera plantear que la norma del artículo 64, a la cual habrá de referirse cuando se interprete la letra C del artículo 62 y en general la ley 1563 en su faceta internacional, proviene este mandato de la fuente principal de la ley, valga decir, la ley modelo, que en el año 2006 estableció pauta interpretativa. Y lo adicionó, dice, en la nota sobre este artículo, como ustedes ven, la misma UNCITRAL señaló que la revisión de la ley modelo aprobada en el año 2006 incluye la adición del artículo 2A, el cual tiene por finalidad facilitar la interpretación del instrumento por referencia a principios internacionalmente aceptados y está encaminado a promover una comprensión uniforme de sus disposiciones. La misma fuente, la misma base de la ley 1563 en general y en particular del inciso primero del artículo 64 marca las pautas a través de las cuales habrá de analizarse este criterio económico al cual estoy haciendo referencia. Aquí debo señalar que la experiencia colombiana sobre el particular es totalmente limitada. No ha habido, precisamente por la novedad de la ley, ningún pronunciamiento sobre este particular. No lo hubo tampoco en el pasado, entre otras cosas por el carácter restrictivo que podría tener este criterio como estaba consignado en la ley 315. De manera pues que será una tarea de interpretación tanto doctrinaria como jurisprudencialmente la que llegue a conducir al verdadero alcance de esta afectación de los intereses del comercio internacional, que por lo demás, teniendo en cuenta los puntos que mencionaba Daniel, zanjaría mucha controversia acerca de la internacionalidad del arbitraje. Y yo sí quiero subrayar esto, porque esta letra C da una salida razonable, amplia y coherente a muchos interrogantes que pueden llegar a plantearse sobre la condición internacional de un arbitraje. Pero entonces, como no hay en nuestro medio al momento, me ha parecido, sencillamente para señalar, acudir a algunas referencias normativas, doctrinarias y jurisprudenciales. Y en términos normativos, sin perjuicio de otros ejemplos que puedan existir, y si fueras tan gentil, quisiera mencionar la Ley Española de Arbitraje del año 2003. Esa Ley Española de Arbitraje de 2003, considerado como un estatuto sumamente moderno, entre otras cosas, encaminado, si yo estoy en lo correcto, a la promoción de Madrid o de España en general como sede de arbitrajes. Esa Ley Española de Arbitraje del año 2003 incluyó dentro de las circunstancias que determinaban la internacionalidad del arbitraje, curiosamente como letra C, porque las otras dos, A y B, estaban relacionados con el tema de la ley modelo, según lo menciona, pues a tono con los criterios que mencionaba Daniel, incluyó que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional. Ahora que no fue una inserción exótica, por así decirlo, la que se trajo en la ley 1563 en el artículo 62, letra C. La norma española, además, en su exposición de motivos señaló, lo que allí aparece, la determinación del carácter internacional del arbitraje sigue sustancialmente los criterios de la ley modelo. A estos, agregó,
resulta conveniente añadir otro, que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte los intereses del comercio internacional. Y me parece que debe subrayarse de lo que sigue. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no concurran los elementos anteriormente establecidos en la ley, resulta indudable su carácter internacional a la luz de las circunstancias del caso. Ahora pues que yo pudiera plantear que tenemos un antecedente normativo, hablando en estos términos, claro y categórico, que incluye este criterio para efectos de la internacionalidad del arbitraje y que lo explica en esta exposición de motivos. Pero pasemos a la parte doctrinaria en este mismo orden de ideas. Si bien con referencia a la posición francesa, génesis pues de este criterio, pues autoridades como Fouchard, Gallard y Goldman en su libro, editado por Gallard y por John Savages, dice: cualquier transacción que involucre un movimiento de bienes, servicios o fondos a través de fronteras nacionales o que concierna a las economías o monedas de al menos dos países, necesariamente afecta a los intereses del comercio internacional. Lo mismo es cierto con relación a cualquier controversia que pueda originarse en esa transacción. Y fíjense ustedes que aquí no se está hablando con un criterio cuantitativo, se está hablando sencillamente de que un movimiento que concierna a las economías o monedas de al menos dos países, sin una calificación cuantitativa. Y sigue también estos autores. Una de las características más relevantes de la concepción francesa de internacionalidad es que deja de lado el hecho de que las partes compartan la misma nacionalidad o sean residentes del mismo país. En una disputa que sea genuinamente internacional en términos económicos, el arbitraje será internacional aun cuando ambas partes sean francesas o compartan otra nacionalidad. Una vez más, a través de esta lectura normativa y a través de esta lectura doctrinaria de este criterio se puede percibir la amplitud con la cual fue concebido. Y finalmente, habida consideración de su origen francés en términos jurisprudenciales y dentro de una multiplicidad de ejemplos sobre este particular, la Corte de Apelaciones de París, como uno de los ejemplos al respecto, señaló: la naturaleza internacional de un arbitraje debe ser determinada de acuerdo con la realidad económica del proceso durante el cual surge la misma. A este respecto, todo lo que es requerido es que la transacción económica debe acarrear una transferencia de bienes, servicios o fondos a través de fronteras nacionales, en tanto que la nacionalidad de las partes, la ley aplicable al contrato o al arbitraje y la sede del arbitraje son irrelevantes. Y la Corte de Casación francesa adoptó esta posición jurisprudencial. Entonces, ¿qué podemos extraer de esto? Primero, que la Ley 1563, al consagrar este criterio de índole económica, en línea con la pauta interpretativa que trae la misma Ley 1563 y en línea con los antecedentes de esta naturaleza, ha abierto un campo de gran entidad para la calificación internacional de la internacionalidad del arbitraje. Ciertamente es de contenido económico, pero al mismo tiempo presenta unas características tales que, como decía anteriormente, da margen para solucionar múltiples interrogantes o conflictos que puedan desembocar eventualmente en debilidad o peligro del arbitraje como tal. Yo creo que esos eran las anotaciones que quería señalar, y pues por supuesto pasaría la palabra a Eduardo, quien tiene algunas inquietudes pendientes. Temas pendientes. Yo quisiera simplemente 3 o 4 observaciones. Primero, creo que Nicolás ha tocado un punto fundamental en el tema de la ley 1563, y es el tema de las fuentes. Si nosotros queremos interpretar adecuadamente la ley 1563
y que nuestros jueces entiendan adecuadamente la ley 1563, tenemos que ir a las fuentes, y las fuentes nos la da la misma ley, los trabajos preparatorios de UNCITRAL al preparar la ley modelo y sus reformas, y en el caso particular de este tercer criterio de internacionalidad, la doctrina y la jurisprudencia francesas. Piensen ustedes que en Francia el único criterio de internacionalidad es el económico, los otros no existen. No solamente no existen, sino que la jurisprudencia, como lo ha dicho muy claramente Nicolás, dice que son irrelevantes. Y los franceses, una de las legislaciones arbitrales más avanzadas en el mundo, ha vivido con eso por años. Si nosotros vamos a buscar las fuentes otra vez en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Nacional, no vamos a hacer nada distinto de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Me parece que el problema del punto de las fuentes es esencial para poder entender y aplicar esta ley adecuadamente. El segundo tema es, que lo tocaba Daniel, yo creo que la ley 1563 no se refiere ni a la capacidad para pactar arbitraje, ni a si se puede o no se puede pactar un determinado tipo de arbitraje. Lo que en el fondo la ley está diciendo es, cuando un arbitraje tenga sede en Colombia y haya uno de estos criterios, el arbitraje es internacional. Con la consecuencia, ¿cuál? Que las partes pueden pactar la ley aplicable, el procedimiento, el idioma, etc. Si el arbitraje tiene sede en Colombia y no se da uno de esos supuestos, pues no se entiende que es internacional. Y entonces el tribunal arbitral tendrá que decir, esto no es un arbitraje internacional y como la sede es Colombia, pues yo no puedo aplicar la ley de Nueva York y yo no puedo aplicar el procedimiento, y ahí entramos en un debate que aquí hemos dado durante mucho tiempo, y es cuando no se dan las condiciones para que el arbitraje sea internacional, ¿quiere decir que el arbitraje se transforma en nacional? ¿O quiere decir que tenemos que ir a los jueces porque no tenemos el arbitraje que queríamos? Sobre eso hay bastante literatura, simplemente les recomiendo leer lo que hay sobre la materia a partir de la sentencia, famosa sentencia SU 600 de la Corte Constitucional, en el caso de Merck y Tecnoquímicas, donde se analizó precisamente el punto de si el hecho de que la cláusula no tuviera los requisitos de internacionalidad la volvía a otra cosa o obligaba a las partes a ir a los jueces. Pero me parece que el punto de si las partes tenían capacidad o no para celebrar el arbitraje, de si se violan o no normas de orden público, habría que mirarlo bajo las normas generales de los contratos. Está prohibido en Colombia someterse, tiene objeto ilícito someterse en Colombia a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Si son dos colombianos, una relación en Colombia, totalmente ejecutada en Colombia, pues yo no tengo que ir a la ley 1563, simplemente tenemos a dos colombianos sometiéndose a una jurisdicción que no es la colombiana contra una prohibición de orden público, que la persona es incapaz, pues ese es un tema que va a mirar el tribunal arbitral, y si la sede del arbitraje es en Colombia, lo revisará nuevamente el juez de anulación. Si la sede es fuera, lo revisará nuevamente el juez del exequatur. Pero lo que no podemos es tomar la ley 1563 como la ley que nos da la capacidad, si es válido o no es válido. Simplemente, en términos muy sencillos, lo que nos está diciendo es lo que les digo. Si el arbitraje tiene sede en Colombia y hay alguno de esos requisitos, se entiende que es internacional, punto. Será internacional. Y en consecuencia, pues las partes pueden pactar todo lo que conlleva el arbitraje internacional y las reglas serán las del arbitraje internacional. Sí, de lo contrario toca echar un poquito para atrás en la ley 1563 y pasar al capítulo primero sobre el arbitraje nacional. Exactamente, exactamente. En relación con eso, es importante notar que la ley 1563 aplica para los nuevos pactos arbitrales, ¿no? No para los pactos existentes. De manera que si el pacto arbitral fue anterior a la ley, aun cuando esté en una de estas tres causales, pero bajo la ley anterior era nacional, para la grabación. Entonces, claro que el doctor Juan Pablo me está haciendo caras acá. Porque ese es un debate que se ha dado, ¿no? Y me gustaría de pronto oír qué opinan ahí. Digamos, si es un pacto anterior a la ley, aunque esté uno en una de estas tres causales, pero bajo la ley anterior se pactó como arbitraje nacional, ¿es nacional o al estarse iniciando el arbitramiento después de la ley 1563
es un arbitraje internacional. A ver, quería hacer algunos pequeños comentarios, si me permiten. De pronto, con el tema que estaba tratando Nicolás primero, solo quiero leerles dos fallos de la Corte de Casación francesa porque me parece que pueden ser muy interesantes. El primero es un fallo de INSERM contra la Fundación Letten Sausgatz. Eduardo seguramente puede pronunciarlo mucho mejor que yo, del 26 de enero, de 2011. Era un caso de fundación noruega, financiaba un proyecto, era un acuerdo de entendimiento entre una entidad pública francesa y la Fundación Noruega para la construcción de un centro neurobiológico en Aix-en-Provence. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Entonces la Corte entra a revisar si esto es un arbitraje internacional o no. Y dice básicamente la Corte, y quiero destacar lo que dice la Corte. Lo que decía Nicolás, es suficiente que el litigio sometido a arbitraje verse desarrolla económicamente en un solo Estado. Y esto independientemente de la calidad o nacionalidad de las partes, de la ley aplicable al fondo o al arbitraje, o aún de la sede del tribunal. La Corte de Apelaciones considera que el objeto del acuerdo era poner en conjunto esfuerzos del Instituto Público Francés y la Fundación, lo que implicaba, fíjense, aquí lo que quiero destacar, lo que implicaba movimientos de fondos de la Fundación Noruega más allá de las fronteras, y por ese solo motivo, vean la expresión de la Corte, por ese solo motivo, la Corte decidió exactamente que el arbitraje era internacional. Fíjense, no importa que fuera una fundación noruega, no importa que la nacionalidad de quien fuera, lo único importante para la Corte de Apelación, curso para financiar este centro neurológico venían de Noruega. Fíjense cómo ese criterio para ciertos contratos nuestros puede ser muy interesante. Y otra que les quería llamar la atención también, perdón un segundo. Es un fallo, tal vez este lo mencionó Nicolás, pero quería volver sobre él, no sé si este fue el que mencionaste, de 14 de marzo de 1989, creo que es el mismo, contra la sociedad, de la sociedad Moore, Seig, contra Coflix. Pero quiero destacar los hechos, porque me parece muy interesante destacar los hechos. ¿Qué era lo que había allí? Un subcontrato, concluido entre dos sociedades francesas, redactado en inglés, sometido al derecho inglés, cuyo pago se hacía en francos franceses. La Corte de Apelaciones dice que eso no se toma en cuenta para saber si el arbitraje era internacional. Y la Corte dice, el contrato, el subcontrato que origina este litigio está estrechamente vinculado, fíjense por dónde se va, al contrato principal. En la operación en la cual este contrato se inscribe en un proceso de transferencia de ingeniería civil al extranjero. Era un contrato entre dos sociedades francesas, pero como ese contrato tenía por objeto transferir conocimientos al extranjero a través de otro contrato principal, ese contrato entre dos sociedades francesas, que buena parte pudo haberse ejecutado en Francia, pero como su objeto era transferir conocimientos al exterior, lo considera la Corte de Apelaciones como un sujeto a un arbitraje. Puede que un contrato se ejecute en Colombia, pero dependerá de su incidencia en el comercio internacional para considerarlo una operación económica que da lugar a un arbitraje internacional. Sobre los otros puntos quería hacer dos pequeños comentarios, o tres. Uno, el tema de la
de la capacidad de las entidades para tener, finalmente es un tema de arbitrabilidad subjetiva y no de capacidad. Ha sido la orientación que se acogió desde la época en que se discutió si el hecho de que la Constitución iraní exigía que los arbitrajes fueran autorizados por el Parlamento, y eso no había ocurrido, si eso impedía que se desarrollara el arbitraje, y finalmente en ese caso famoso que muchos conocen, se decidió que eso no lo impedía porque no era un tema de capacidad, sino de arbitrabilidad subjetiva. Entonces no había que ir a la ley de capacidad, sino a la ley de arbitrabilidad, que no es una ley de capacidad. Entonces, bajo esa filosofía que ha sido la filosofía tradicional, pues sería posible someter a arbitraje temas que bajo la ley colombiana no es posible. Y además fíjense que la ley colombiana reprodujo eso que no le gusta a Eduardo Silva, al maestro Eduardo, al querido Eduardo, y es el hecho de que no puede un Estado ni una organización estatal invocar su propia ley para sustraerse al arbitraje, lo cual indica que la ley reafirmó que eso no es compatible. Obviamente, en ese punto hay que recordar la penúltima sentencia de la Corte Suprema en materia de exequatur, cuando revisó el exequatur de los laudos dictados en el caso de Fenoco y Drummond, porque allí la Corte, cuando entra a analizar esos laudos, y lo hace hasta dónde puede reconocerse o negarse, y habla del orden público como causal para negar el reconocimiento, allí la Corte hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional sobre los temas que no pueden ser sometidos a arbitraje en materia de contratación estatal. O sea, que obviamente si se desarrollara un arbitraje internacional en que es parte de una entidad estatal, pero versara sobre alguna de esas prerrogativas exorbitantes del Estado, la Corte ya anunció que el tema no lo reconocería porque sería contrario al orden público internacional colombiano. Y obviamente el Consejo de Estado, que ahora sería el competente, menos aún lo va a hacer. Pero en lo demás parece que la puerta no hay como mucha posibilidad de que se diga que no, porque las causales de negativa al reconocimiento serían que el pacto arbitral sea nulo de acuerdo con la ley al cual parte lo hayan sometido. Ley de Nueva York, como decía Eduardo, entonces ¿cómo va a poder negar? Que no se haya ajustado el procedimiento que las partes han acordado, que viola el orden público, pero el orden público, el pacto arbitral y la Comisión de un distinto. Que el tema no sea arbitrable bajo la ley colombiana, pero es que en la discusión que cada uno es arbitrable bajo su modalidad de pacto. Esa es la discusión que queda pendiente. Y el otro punto que se plantea Daniel, pero no para cerrar la discusión, sino para pensar en otra perspectiva. Observen ustedes que la ley, como lo decía muy bien Eduardo y Nicolás, la ley 1563 cambia la perspectiva de la ley 315 en el sentido de que para la ley 315 el arbitraje internacional supone voluntad de someterse al arbitraje internacional. Se expresa o implícita, ¿sí? pero la ley claramente revela esa voluntad, esa experiencia de la orden que tiene una voluntad de someterse al arbitraje internacional. En cambio, como lo destacó Daniel, la ley 1563 no. La ley 1563 dice, se entiende que el arbitraje es internacional y sigue el criterio de la Corte francesa. En la Corte francesa, la internacionalidad no depende de lo que digan las partes. La internacionalidad es objetiva. Entonces, el arbitraje es internacional porque es internacional, no importa que las partes no hayan querido que sea internacional, no, es que es internacional por principio. Entonces, viene una gran pregunta que yo me hago en cuanto a la aplicación de la ley 1563. Para determinar cuándo la arbitraje es internacional, tenemos que mirar la ley vigente cuando se logró el pacto, o tenemos que tomar en cuenta la ley vigente cuando se adelanta el proceso, porque ya no es un problema del pacto. Es que la arbitraje es internacional porque el pacto lo dice, ya no importa, sino porque el legislador colombiano ha querido que esos procesos arbitrales que se refieren a un conflicto internacional se someten a una nueva ley, que es la ley 1563. Entonces ahí se abre una discusión bien interesante de si pactos antiguos nadie sospechaba que podrían dar lugar a un proceso arbitral internacional, terminen dando lugar a un proceso arbitral internacional. Y les cuento un caso que se está desarrollando en otra ciudad,
un contrato entre dos empresas para realizar, como siempre, la agencia SALTA, para desarrollar actividades de agencia mercantil en Centroamérica, entre dos empresas colombianas. Una de ellas iba a hacer actividades, y de pronto se inicia el proceso arbitral y alguien dice: señores, esto es un arbitraje internacional. Aquí lo vieron. Dice: no, sí, es un arbitraje internacional. Obviamente el problema de dos abogados de Bogotá que no tienen una experiencia, dice: ¿cómo manejamos este monstruo? No tengo la menor idea de cómo se hace un arbitraje internacional. Y entonces, ¿qué solución adoptar? Que es una solución muy salomónica, pero que eso permite la flexibilidad de la ley. Manejémoslo como arbitraje nacional. Dijeron: no, acordamos que este arbitraje internacional, porque así dice la ley, lo vamos a manejar como arbitraje nacional. Pero esa es la flexibilidad de la belleza de la ley de arbitraje internacional, que cada cual se puede hacer su vestido como mejor se lo convenga. No sé si alguna persona quiere participar, el doctor Héctor, alguna observación. No sé si algún otro. Con el ánimo de contribuir un poco a ese al desarrollo del criterio objetivo para determinar la internacionalidad del arbitraje, estoy revisando una sentencia de la Corte de Casación francesa de principios que se refieren al contrato internacional en atención a este criterio. Yo creo que estas sentencias pueden contribuir al examen de este criterio económico. Por ejemplo, la Corte de Casación francesa, en una sentencia del 17 de mayo de 1997, retuvo las conclusiones del Procurador General Mate sobre cuando un contrato era considerado internacional, y dice: es internacional el contrato que entraña un doble movimiento de mercaderías, capitales y capitales más allá de las fronteras. Y posteriormente la misma Corte, en una sentencia del 19 de febrero de 1930 y del 27 de enero de 1931, dice: considera el internacional contrato que coloca en juego los intereses del comercio internacional. Y finalmente la misma Corte, en una sentencia del 14 de febrero del 34, refiriéndose a la internacionalidad del contrato, señala que es internacional el que sobrepasa el marco de la economía interna. Entonces, en ese entendido, las sentencias que acaban de señalar los doctores Nicolás y Juan Pablo van orientadas en el mismo criterio, para considerar en atención en el mismo sentido, para considerar en atención a este criterio como internacional ese contrato en el cual se produce un movimiento de bienes, de servicios, de capitales más allá de las fronteras del Estado. Entonces, en ese orden ya yo creo que sería importante tener en cuenta estas sentencias. Y lo segundo que quería señalar es que yo estoy también de acuerdo en precisar que la calificación del arbitraje no es una calificación subjetiva. Eso me recuerda un caso en el cual me tocó fugir, perdónenme que hable en primera persona, como árbitro, donde se decía que era un contrato internacional de prestación de servicios de maquila, y no era ni internacional, ni de prestación de servicios, ni de maquila. Era un contrato entre dos parroquianos que no tenía ningún punto de contacto con el exterior. Entonces, eso para señalar que la calificación de la internacionalidad no es una calificación subjetiva. Doctor Rafael H. tenía ya una interpelación o intervención. Intervención que hago unos comentarios. En primer lugar, felicitaciones a los mejores voces de verdad, y con Valencia, sí, pero es mejor conmigo. Porque la intención tocaron unos aspectos muy importantes, muy interesantes. La ley, esa ley, nueva ley de arbitraje, quedó muy bien hecha. Yo no estuve en esa comisión, gracias al cual quedó bien hecha. No repetí ningún sancocho, ninguna yuca ahí. Pero son varios comentarios sobre temas que surgen ahí. No me vayan a acusar de contribuir al caos, pero es que ha dado de tener un papel protagónico del tribunal ambiguo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un tribunal internacional, cuando los señores de Quito digan un momentico, es que eso me lo tienen que someter a una interpretación
prejudicial. Entonces, ahí, ¿a dónde vamos a dar? Ahí hay un choque de trenes, un choque de, no sé, como de egos, parece, tal vez. Pero algo va a pasar ahí. El Consejo de Estado le ha dado un papel protagónico a la intervención del Tribunal Andino, se declaró vasallo del Tribunal Andino, pues sí señor, hay que cumplir lo que ellos dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema que se avecina. De momento no tengo la más remota idea de qué irá a pasar, ni cómo se solucionará, ni absolutamente nada. Pero en un conflicto de esos transnacional andino, ¿qué va a pasar ahí en eso? O lo que sea, la prevalencia del derecho internacional o no, o si califica de internacional, o es nacional andino o es supranacional andino, que eso es como otro estado civil de los conflictos. Hay un problema, no se puede mencionar un problema complicado. Como decía el doctor Zuleta, el problema o el arbitraje, que sea nacional o internacional, es como lo segundo que sucede. El arbitraje es arbitraje. Ese no admite juicio hacia unas posiciones filosóficas, profundas, etc. No, el arbitraje no es un qué, sino cómo, que apunta a resolver el conflicto por un método o por otro método, llegar a resolver el conflicto. Entonces no es un qué, sino un cómo. Que sea internacional, que no sea frente a la ley nueva. Pues esa ley nueva es una ley procesal. La ley procesal rige hacia el futuro y frente a la ley procesal que no hay derecho a adquirir. Que cuando inicié el pleito del juicio ordinario, eso tenía casación o no tenía. Y hoy en día la tiene o no la tiene, entonces yo tengo derecho a tener casación, o usted no tiene derecho a que haya recurso de casación. Es una discusión superada hace muchísimo tiempo, porque se aplica la ley procesal vigente en el momento en que sucede la actividad procesal. La actividad anterior, que antes era internacional, ya se volvió nacional. Pues sí, de mala sobre bueno. Pero eso es el problema de aplicación de ley procesal en el tiempo. No era más integración como Yo creo que el doctor Rafalache ha traído un muy buen punto con el tema del Tribunal Andino. Ahí habría que hacer una distinción frente a la ley, frente al capítulo internacional. Yo entendería, y eso les planteo esa inquietud a ustedes, doctores, pues yo entendería que el Tribunal Andino se podría pronunciar si la sede del arbitraje es Colombia y además la ley aplicable es la colombiana. No veo cómo se podría pronunciar el Tribunal Andino en un arbitraje cuya sede sea Colombia y el derecho sustantivo aplicable sea un derecho distinto del colombiano. Eso me parece que es un punto. Y segundo, también en relación con el Tribunal Andino de Justicia, vamos a tener que empezar a vivir un poco con eso, porque no es decir, a nosotros nos ha sorprendido y tiene una cantidad de críticas y de temas, pero a nivel de la Comunidad Económica Europea estamos viendo un poco lo mismo. Estamos viendo que la Comisión siente que tiene el derecho de intervenir en los arbitrajes, siente inclusive, ya vamos un poco más allá, siente que tiene el derecho a cuestionar los tratados bilaterales de inversión celebrados individualmente por cada uno de los países y a que haya una especie de modelo de tratado de la Comunidad Económica Europea y unos tratados únicos de la Comunidad Económica Europea, de manera que no nos sorprendamos, por eso me parece que es muy, muy importante lo que ha dicho el doctor Rafalache, no nos sorprendamos de que en un mundo globalizado los organismos multinacionales y las comunidades a las cuales nosotros pertenecemos vayan a tener injerencia en este tipo de arbitrajes. En este caso particular creo que si la ley aplicable en un arbitraje en Colombia no es la ley colombiana, no podría haber esa consulta. Para contribuir al caos, doctor Rafalache, yo creo que ahí también cabe preguntarse si el arbitraje internacional es jurisdiccional o es contractual en su naturaleza, no el pacto sino el arbitraje y por lo tanto el laudo. Para dos temas. Uno si la intervención del Tribunal Andino es interpretación prejudicial y si los árbitros en el arbitraje internacional no están juzgando, sino resolviendo un conflicto por un mecanismo contractual, entonces aplica esa interpretación prejudicial.
sería un bonito tema. Pero entonces también para el segundo comentario suyo, y es el procedimiento del arbitraje internacional, ¿es ley procesal? ¿O siendo de naturaleza contractual no es ley procesal? Yo creo que Daniel ha traído un punto además importantísimo en esto, y es parte del supuesto sobre el cual se construyó toda esta tesis del Tribunal Andino de Justicia es que pues el árbitro en Colombia pues es juez. La pregunta es si el árbitro en el arbitraje internacional es juez. O si el árbitro es, como se ha dicho en mucho de la doctrina internacional, el árbitro internacional no tiene foro, ni es guardián del orden público de nadie, y en consecuencia no se podría aplicar esa tesis a un arbitraje internacional. Habría ahí también para la mayor contribución una reflexión. Si el arbitraje tiene una sede en el exterior, pero se aplica la ley sustancial aplicable, es la ley colombiana, si ahí se llegaría al tema de esta interpretación prejudicial por parte de la comunidad andina. De suerte, pero yo comparto el punto de vista de que lo que va a necesitar la comunidad arbitral, por así decirlo, es convivir con esta situación que era virtualmente desconocida o se soslayaba su verdadero impacto, pero va a tocar, como decía Eduardo, convivir y analizar este tipo de situaciones, inclusive a la luz de la flexibilidad enorme que está plasmada en la nueva ley de arbitraje en nuestro país. Ese es un tema que va a ser, creo yo, objeto de enorme controversia, o por lo menos de enorme análisis. Quisiera preguntar alguna otra intervención, interpelación, comentario, etcétera. Bueno, doctoras y doctores, quisiéramos agradecerles su participación, compañía e interés en estos temas, y extenderles la invitación para la próxima tertulia y agradecer nuevamente a la Cámara de Comercio, al doctor Juan Pablo por esta iniciativa y a todos, y en particular a mis colegas por las intervenciones que nos han dispensado. Muchas gracias.